Nuestra identidad como creyentes debe estar marcada por la humildad, número uno, del servicio, y por la autoridad de la palabra de nuestro Padre Dios. No por títulos, no por títulos, no porque tengamos un título en la congregación o X. Eso no significa, mis hermanos, que seamos maduros espiritualmente. Tenemos que empezar con la humildad, sirviendo como siervos. Y nuevamente, como les digo, no proclamándolo, pero sí adorando a Dios y entendiendo que todas las cosas son hechas por Él. Mis hermanos, que vamos a ver, una de las cosas más importantes también, como Pedro, sabiendo que ya estaba por partir, él se mortifica, que todo lo que ha hablado y ha dicho, no lo olviden los hermanos. Por eso vamos a ver más adelante en el versículo 14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Pedro no se estaba mortificando por lo que iba a suceder, porque él sabía ya que iba a ser, no iba a morir de una enfermedad, que Dios no quiera, y una enfermedad y sabemos que pues ya no hay nada que hacer, sino le iban a quitar su vida. Pedro le iban a quitar su vida, él ya sabía eso, pero él siguió adelante, ¿verdad?, declarando las cosas del Señor, y por eso desea dejar un testimonio escrito con el que aliente a los creyentes y perseveren en una fe viva, activa y productiva. Y eso debe ser también nuestra prioridad en esta vida como creyentes que ahora somos, como seres renovados que ahora somos. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, la diferencia es que no debemos, ¿verdad?, practicar el pecado, porque ahora somos limpiados con la sangre de nuestro Señor, ahora somos redimidos. No significa que ya no pecamos, tristemente, ¿verdad? Como seres humanos seguimos fallando, pero no lo practicamos. Hay una gran diferencia. Por eso Pedro está en su corazón propuesto a enseñar a su pueblo. Y lo hermoso, mis hermanos, que hoy en día tenemos las cartas de Pedro y toda la palabra de Dios para instruirnos a nosotros y seguir adelante. Pedro escribe esta carta en un contexto donde las falsas doctrinas amenazaban la pureza del evangelio. ¿Cómo, qué cosas? Aún en el principio del caminar del evangelio, de las buenas nuevas, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra, y de anunciar que había sido crucificado y resucitado. ¿Qué cosas, mis hermanos? Ya empezaba a haber falsas enseñanzas, falsas doctrinas, donde se mezclaba una enseñanza pagana de ese tiempo con las cosas, con las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro no quería que los hermanos siguieran ese tipo de doctrina. Él se mortificó y empieza a escribir su carta, ¿verdad? Nos dice que tenemos la palabra profética como una lámpara, un mundo, ¿verdad?, como una lámpara que nos alumbra, y tantas cosas que vemos en el mundo, mis hermanos, tanta maldad que hay en el mundo, tanta corrupción en enseñanza hacia nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios debe ser para nosotros esa lámpara que nos guía. Por eso, así que este mensaje sigue siendo relevante para nosotros, aunque Pedro en la antigüedad escribe esta carta, varios ya más de 1000 años que le escribió para los nuevos creyentes. ¿Cómo sigue siendo de bendición hoy en día para nosotros, mis hermanos? Por eso tenemos que ser prudentes, buscar más de la palabra de Dios, porque allí está la guianza. Cuando en el hebreo, cuando hablan la palabra ley, ¿verdad?, no significa en su totalidad, no significa encierra como ley, como uno puede entenderla, ¿verdad?, como las leyes establecidas por el gobierno o reglas así, sino la palabra también la pueden usar en el Antiguo Testamento, dependiendo de su contexto, claramente, como instrucción. Estas cosas nos las ha dejado Dios para instruirnos y caminar en su camino. Número uno, para ser obedientes a Él, ser adoradores en Él. ¿Cuántos pudiéramos decir que somos adoradores de Dios?
¿Mm? Pongámonos a pensar eso. Porque si somos adoradores de Dios, significa que estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, un corazón sincero, entregado a Él, devoto a Él. Y la devoción, mis hermanos, no la confundamos, espero que no me malentienda, con el decir, es que yo voy los domingos a la iglesia. Es que yo le canto a Dios y yo allí ayudo en la iglesia. Una devoción es buscar todos los días de Dios. Siempre estar buscando de Dios para que podamos dar nosotros ese testimonio a otras personas. El primer punto que veremos es siervo y apóstol, la identidad del mensajero y la madurez de los oyentes. Lo vamos a ver en el versículo 1 y 2, cómo se presenta Pedro. Pedro empieza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjense cómo Pedro se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Esta introducción nos muestra la humildad de Pedro y la autoridad que él tenía como un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Primero se dice un siervo, reconoce completamente la sujeción hasta al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos ser nosotros, mis hermanos. Debemos empezar diciendo que somos siervos, no proclamándolo en voz alta, ¿verdad? Sino en nuestros corazones, que podamos entender que somos siervos del Creador del cielo y la tierra. Entender eso, humillarnos ante Dios, poder humillarnos ante Él, porque si yo me humillo ante Dios, puedo empezar a ser humilde hacia las demás personas, ¿verdad? Pero si no me humillo ante Dios, ¿cómo puedo tener humildad? No se puede, ¿verdad? Por eso Pedro, y no nomás Pedro, todas las cartas, muchas de las cartas que Pablo escribió, el apóstol Juan también, cómo se anuncian ellos como siervos de Jesucristo, ¿verdad? Reconociéndolo, pero también muestra su autoridad, ¿verdad? Muestra su autoridad como apóstol, que él puede hablar con autoridad, porque él fue testigo ocular, él vio y oyó al Señor Jesucristo su transformación cuando estaba orando, cuando el Padre le dijo: ahí mi hijo amado, obedezcan todo lo que Él les dice, sigan lo que Él dice. Pedro escuchó esa voz, aunque usted y yo no escuchamos, a lo mejor usted lo ha hecho escuchar la voz, una voz o algo, o en su mente o en un sueño, no sé yo, ¿verdad? Pero nuestra confianza y ancla es la palabra de Dios, porque si yo no he escuchado nada, si no he soñado nada, entonces no quiere decir que Dios no está en mi vida. Esa es la importancia también, que vamos a hablar un poquito más adelante, de las emociones, no dejarnos guiar por las emociones. Pero Pedro, está mostrando dos cosas muy importantes que nosotros debemos de analizarlas. Se introduce como un siervo, pero con autoridad, como un apóstol, ¿verdad? Y se dirige también a los creyentes que han recibido una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Y qué hermoso, mis hermanos, que nosotros ya muchos años para atrás, y podemos decir que esa fe que el apóstol Pedro tenía, el apóstol Pablo y todos los apóstoles, nosotros también la tenemos. No tengo el ministerio que ellos tuvieron, que esa es otra cosa muy diferente, pero tengo una fe igualmente que la de ellos, una fe salvadora, una fe que me ha redimido, que me ayuda a seguir adelante. Y eso, mis hermanos, qué hermoso, porque si hoy en día alguien de aquí que no ha recibido a Cristo lo recibe, viene a recibir esa misma fe preciosa que tuvieron ellos y que ahora, gracias a Dios, la tenemos nosotros. Qué hermoso, mis hermanos, que Dios no hace distinción de persona.
Dios no nos pide, bueno, necesito que aprendas esto, necesito que tomes un curso de X bíblico y luego a ver si pasas el examen para darte esta fe, para darte este don. No, no es así. Por eso Pedro se presenta así, ¿verdad? Aquellos que han alcanzado esa fe. Y qué hermoso, mis hermanos. Pablo les dice a los efesios, como todos conocemos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don que Dios nos ha dado, un regalo inmerecido para que nosotros podamos adorarlo y glorificarlo. Nuestra identidad como creyentes debe estar marcada por la humildad, número uno, del servicio, y por la autoridad de la palabra de nuestro Padre Dios. No por títulos, ¿verdad? No por títulos, no porque tengamos un título en la congregación o X. Eso no significa, mis hermanos, que seamos maduros espiritualmente. Tenemos que empezar con la humildad, sirviendo como siervos. Y nuevamente, como les digo, no proclamándolo, pero sí adorando a Dios y entendiendo que todas las cosas son hechas por Él. Todo lo que nosotros alcancemos a hacer en esta vida, mis hermanos, para Dios, es porque Dios ya lo puso para que lo hiciéramos. Por eso, ¿verdad? El Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros lo hagamos. Pero si hay algo que Dios nos ha permitido, es el elegir. Usted y yo podemos elegir si lo hacemos o no lo hacemos. Usted y yo podemos elegir si adoramos a Dios o no, o si lo rechazamos, ¿ya? Y es triste. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a los oyentes: yo no los condeno, la palabra misma los condena. Todo aquel que no recibe al Señor Jesucristo ha sido condenado por su propia boca, por su propia decisión, no porque Dios los condene. Dios no quiere la muerte del impío, del hombre. Él quiere que todos vengamos al conocimiento. Pero para venir al conocimiento tenemos que buscar de Dios. Tenemos que empezar con esa humildad y buscar cada vez más de Él. Fíjense que Pedro ora que la gracia y paz abunde a través del conocimiento. El conocimiento de Dios, no por emoción, sino por una relación profunda. Y la palabra griega que que usó Pedro en este punto de conocimiento es dando a entender un conocimiento pleno, ¿verdad? Un conocimiento pleno que es dado por Dios. Y todos sabemos cuando usamos el ejemplo del vaso, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo miras tú el vaso? Y muchos pueden decir, o la mayoría decimos, yo lo miro medio lleno. Otros pueden decir, bueno, pues yo lo miro medio vacío. Pero ese ejemplo de medio lleno o medio vacío no encaja aquí, porque Dios no da las cosas a medias, Dios da las cosas completas. El conocimiento de Él es un conocimiento pleno, total en nosotros. La diferencia y la cuestión es, ¿qué estoy haciendo yo para que eso dé su fruto, para que eso florezca en mí si no estoy buscando de Dios? Por eso Pedro se mortifica y dice, quiero que esto quede escrito para que ustedes prosigan adelante.